para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Lucas, profesor de matemática, y Julieta, profesora de formación ética y ciudadana, nos preguntamos, ¿cuál es el valor del salario? La remuneración que recibe una persona a cambio de su trabajo. De esta forma el empleado se puede beneficiar por el tiempo y el esfuerzo que le dio a una empresa y sirve para manejarse económicamente en la vida diaria. Creo que un salario es el ingreso de dinero que recibe un trabajador y sirve para cubrir las necesidades básicas como los gustos que se puede dar un trabajador cuando termina de hacer sus cuentas a fin de mes. El salario es una remuneración que se le da a las personas por realizar su trabajo. Es en forma de pago, es un dinero que se le brinda a las personas por trabajar. Lo deciden el Consejo Nacional del Empleo y el Poder Ejecutivo juntos, de acuerdo a cuánto creen que es el mínimo que deberían cobrar los empleados. El salario lo determina el Consejo Nacional de Empleos. Mayormente el que lo decide es el propio empleador del trabajador, pero también está el salario mínimo y el salario no máximo, pero el salario mínimo, que es la línea que pone el Estado Nacional para saber si estás por caer o estás en línea de pobreza. Cada día influye e importa más el salario a la hora de elegir mi futuro, ya que esto es lo que me asegura una vida digna. En mi caso no ocupa mucha importancia porque me gustaría poder realizar lo que a mí me gusta, más allá del cobro y de cuánto me paguen. Y yo creo que es vital, porque si vos no tenés un salario que cubra tus necesidades en base a lo que vos trabajás, o sea, si vos laburás 15 o 20 horas y ganás una miseria, vas a preferir o vas a querer intentar esforzarte para llegar a otro trabajo. Para la mayoría de nosotros, los conceptos de trabajo y salario están muy unidos, aun cuando podamos reconocer que hay muchos trabajos que hacemos que no reciben una contraprestación a cambio. Vamos a partir de ese concepto precisamente para hablar de salario como una contraprestación que recibe el trabajador a cambio del trabajo realizado para un empleador que supone la existencia de un contrato de trabajo. Cuando analizamos las representaciones sociales desde formación ética y ciudadana, vemos que los jóvenes trabajan para sustentarse al independizarse o colaborar en parte con la economía familiar. Por estas razones, el salario es uno de los criterios para aceptar o no aceptar un trabajo, junto con la cantidad de horas que implica el mismo. Porque la forma en que se organizan esas horas de trabajo puede afectar considerablemente el desempeño laboral y educativo. Hoy, en particular, te invitamos a hablar de una parte importante del trabajo como es el salario. Su definición, sus orígenes, la forma en que se calcula y algunos aspectos de impacto sobre la economía y el desarrollo de un país y sus habitantes. A partir de estas ideas nos preguntamos, ¿cómo se vinculan los jóvenes con el salario? ¿Reconocen sus derechos salariales? ¿A través de qué medios acceden a la legislación laboral? ¿Qué es salario mínimo vital y móvil? ¿Es lo mismo sueldo que salario?
¿Representa el salario un estatus social? ¿No son demasiadas preguntas? La vía salaria es la vía romana más antigua de Italia. La sal era para los romanos un producto comercial de suma importancia. La vía salaria, desde las grandes salinas o saliteras de Ostia, pasando por Apeninos hasta San Benedetto de Trento, en el Adriático. Por la vía salaria transportaban los mercaderes el preciado producto. Los soldados que cuidaban de la seguridad de la ruta de la sal recibían parte de su paga en forma de bolsitas con sal, lo que se llamaba salarium argentum, de ahí la palabra salario. En las primeras manifestaciones del trabajo humano entre los pueblos nómadas no existió la retribución por el trabajo prestado. Este régimen de gratuidad del trabajo subsistió aún durante las civilizaciones antiguas, incluyendo las clásicas de Grecia y Roma, en las cuales el trabajo fue esclavo por esencia y excepcionalmente remunerado para determinadas obras de carácter artístico o a través de pagos en trigo, cebada, madera o vasijas. Posteriormente surgió el taller individual, en el cual el artesano trabajaba con los miembros de su familia. Tampoco allí había salario, ya que lo producido ingresaba al patrimonio común. Llegada la Edad Media o feudal, surgieron los gremios y corporaciones dirigidos por sacerdotes. Solo con la proclamación de la libertad de trabajo y del desarrollo industrial a fines del siglo XVIII, el salario se ha consolidado como sistema corriente de remuneración y se ha mantenido como característica del régimen capitalista, de la organización social actual y de la economía. La humanidad conoce el trabajo desde su origen sobre la tierra. Nuestros antepasados cazaban animales y recolectaban frutos para garantizar su subsistencia. Este objetivo, con muchas y diversas variaciones, se conserva hasta la actualidad y los salarios son tan antiguos como el trabajo mismo. Aunque es evidente que en aquel entonces no se pagaba de la misma forma como en la actualidad, ya que el pago se hacía en especie. En la Edad Antigua, la información más remota de la cual existe testimonio conduce a la historia de los salarios de los trabajadores agrícolas que se pagaban con unidades de trigo por jornal y era el salario que ganaba una persona por cada día de labores. A través de pasajes escritos en el Antiguo Egipto del faraón Ramsés II se ilustra la forma como se pagaba a los trabajadores. Todas las gentes que han trabajado en la construcción de mi tumba lo han hecho a cambio de pan, tejidos, aceite y trigo en gran cantidad. En Roma, durante el reinado de Cayo Aurelio Valerio Diocleciano, en el año 300, se implementó una lista de salarios. El edicto fijó el salario de un trabajador del campo en 25 denarios, de una tejedora a domicilio en 12 denarios, del trabajador calificado en 50 denarios. Un soldado recibía cada año 300 denarios, de los que aproximadamente la mitad se retenían para sus raciones y su uniforme. En la Edad Media resulta difícil determinar los salarios de los trabajadores por la diversidad de instituciones y reglamentos y porque los monarcas alteraban el valor de las monedas, lo cual modificaba el valor nominal y real del salario. La ordenanza que, a causa de la peste, expidió el rey Juan II de Francia en 1351, fijó el salario de los trabajadores en su casa de 12 denarios al día. En Inglaterra se dictaron ordenanzas alrededor del año 1349, en las cuales se amenazaba con prisión al que pidiera un salario más elevado del que recibía desde hacía 20 años. Claro, usted se la pasa vaqueando como usted gana un montón de dinero por mes. Gana una mensualidad así, señor. 170 australes. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! Ya está preocupado el Fondo Monetario Internacional con el sueldo suyo. ¿Con mi sueldo? Sí, el sueldo suyo, más de 20 millones. Acá en la República Argentina no lo gana. Y usted todavía anda vociferando. ¿Por qué le agarra la corneta? ¿Por qué le agarra la corneta? ¿Qué es eso? No me lo vuelva a repetir más el sueldazo que gana. Sí, señor. Vago, a trabajar. Sí, señor. La introducción de las máquinas en la producción capitalista tuvo repercusiones importantísimas en la historia de la humanidad. Al desplazar al hombre, la máquina creó el problema del desempleo. Los salarios pagados a los obreros se despreciaron por el exceso de oferta de trabajo. Además, para pagar salarios más bajos, en vista de la sencillez en el manejo de algunas máquinas, los industriales contratan mujeres y niños.
Esto significaba mayor número de hombres desocupados. El obrero se especializó, pero al mismo tiempo fue esclavizado por la máquina. Los obreros tenían que vivir cerca de los centros fabriles, a menudo en lugares con hacinamiento e insalubres. La producción era lo más importante, por lo que las leyes propiciaban beneficios a la producción y no a la situación del obrero. Las injusticias que padecían los obreros fomentaron la aparición de las ideas socialistas que iban en contra del liberalismo económico y el capitalismo y buscaban redimir al trabajador. En el transcurso de esta lucha, los obreros contra patrones, a partir del siglo XIX, aparecieron las primeras organizaciones sindicales. Otro 1 de mayo, esta vez en 1909, son convocados 2 actos obreros. Uno lo organiza la Unión General de Trabajadores de los Socialistas, donde hablará Alfredo Palacios. El otro es de la Federación Obrera Regional Argentina de los Anarquistas, que concentra en Buenos Aires, en la Plaza Loria, para marchar por Avenida de Mayo, Florida hasta Plaza San Martín, y de allí por Paseo de Julio hasta la Plaza Mazzini, hoy conocida como Plaza Roma. Los sindicatos más poderosos siguen siendo el de transporte y el de servicios públicos. Los obreros industriales generan nuevos espacios sindicales. Aunque el sindicato de la construcción, actividad en pleno auge, es uno de los que más trabajadores congrega. Algunas teorías económicas han considerado el salario como precio de una mercancía. Dicha mercancía es el trabajo humano. Este concepto es una ofensa a la dignidad de la persona humana. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 indica que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El trabajo no es una mercancía, es un principio expresado en la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo de la Declaración de Filadelfia en 1944, que establece los principios, fines y objetivos de la organización. Los principios fundamentales son los siguientes. 1. El trabajo no es una mercancía. 2. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. 3. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos y todas. Y 4. La lucha contra la necesidad debe continuar con acciones nacionales e internacionales entre los representantes de los trabajadores, de los empleadores y los gobiernos, a través de discusiones libres y en decisiones democráticas a fin de promover el bienestar común. Podemos ser empleadas, empleados, trabajadoras, trabajadores autónomos o por cuenta propia, o aprendices o pasantes, pero sin embargo los derechos abarcan las diferentes formas del trabajo. Los empleados de tiempo completo o parcial son empleados que tienen un trabajo remunerado, trabajadores asalariados, o sea que se les paga por su trabajo con un sueldo o salario. Es decir, que el cobro de su salario no depende del ingreso de la empresa. El empleador es responsable de pagar, junto con el salario, el seguro social, establecer las tareas asignadas al tiempo laboral de jornada completa, 8 horas al día, 40 horas a la semana, o parcial, o sea, menos horas, sin que esto signifique menos derechos. Trabajadores y trabajadores por cuenta propia o autónomos y autónomas describe a cualquiera que obtenga sus propios ingresos a través de negocios, contratos o una actividad por cuenta propia. La remuneración de los trabajadores por cuenta propia depende de las ganancias derivadas de los bienes y servicios que brinde. Aprendices, practicantes y pasantes trabajan en primer lugar para adquirir conocimientos y habilidades, por lo cual no realizarán tareas sin tener supervisión. Además, tienen derecho a contar con un tutor o instructor para aprender. Soy
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere con los mejores. Desde el punto de vista de la economía política, salario es la remuneración de toda actividad productiva del hombre. Comprende la remuneración de obreros, personal técnico y administrativo, aunque en estos últimos tome el nombre de sueldo. Sueldo y salario son palabras que suelen ser usadas indistintamente como sinónimos para referirse a la remuneración que un trabajador recibe de parte de su empleador por su trabajo o servicios. Sueldo es la remuneración que de manera fija recibe un trabajador o profesional por el desempeño de un cargo o función. Es una cantidad fija acordada entre trabajador y empresa de manera previa. Se le paga periódicamente al trabajador, semanal, quincenal o mensualmente. En este sentido, el sueldo no varía si, por ejemplo, un mes tiene menos días laborales. El salario, a diferencia del sueldo, es calculado por unidad de tiempo, es decir, dependiendo de las horas o días de trabajo. De modo que podrá variar según la cantidad de horas o días trabajados. En muchos casos, los salarios totales se desglosan en componentes como remuneración básica, gratificaciones o bonos anuales, propinas, prestaciones en especie, bonos por productividad y rendimiento, subsidios y primas por trabajo fuera de los horarios habituales o por trabajo peligroso. Es importante comprender cómo se calcula la remuneración por el trabajo que hacemos, qué descuento hacen y con qué propósito, y que comprendan los requisitos mínimos establecidos por el derecho laboral. Los salarios son remuneraciones expresadas en términos monetarios que paga el empleador a una persona contratada por el trabajo realizado o por los servicios prestados. Estos son fijados sea por mutuo acuerdo entre trabajador y el empleador o por las leyes nacionales. Los salarios deben pagarse regularmente y las deducciones se harán solamente en la medida que lo permitan las leyes nacionales o los convenios colectivos de trabajo. Ni el convenio colectivo de trabajo ni el acuerdo entre empleador y el trabajador pueden reducir dicho monto mínimo. En general, la historia nos muestra que los derechos se defendieron con argumentos, fundamentos y con movilización de las organizaciones sociales y sindicales. Uno de los derechos conquistados que se ha visto afectado por políticas neoliberales o dictatoriales y que fue recuperado en el 2003 es el de las paritarias. Es un derecho la paritaria. La necesitamos, las empresas de los supermercados nunca cerraron. Se trata de comisiones especiales integradas en números iguales por representantes de trabajadores y de empresarios que tienen la facultad de analizar puntos específicos de las relaciones laborales como salarios, condiciones de trabajo, horarios, intervenir en conflictos y modificar los convenios colectivos de trabajo. En estos convenios se asientan los acuerdos surgidos de las discusiones paritarias. Las comisiones paritarias pueden, además, clasificar nuevas tareas que se crean en las distintas ramas de producción y servicios y reclasificar las que experimenten cambios por innovaciones tecnológicas o por reorganización de las empresas. Las paritarias pueden ser convocadas a pedido de alguna de las partes, es decir, la patronal o el sindicato, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación y, como tal, designa a uno de sus funcionarios para presidir cada comisión. La cartera tiene papel de conciliador en las negociaciones y homologa los acuerdos alcanzados en las mismas. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. Arriba son dos desocupados más
Lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad y el trabajo una zona que no está. Darira, darire. La idea de este tutorial es transformar información numérica en un formato gráfico para facilitar la comparación, el análisis, la comprensión y la presentación de los datos, según lo que se requiera en el trabajo que necesitamos hacer con ellos. En este caso, vamos a construir un gráfico de columnas apiladas a partir de los datos en la siguiente tabla. Esta tabla contiene datos de estudiantes de algunas de las carreras universitarias más elegidas, separados por género durante los años 2014 y 2015. Para ello, primero tomaremos una hoja y trazamos el eje horizontal del gráfico. Luego, indicaremos sobre este las carreras que contempla la tabla. Paso 1. Ahora vamos a indicar sobre ese mismo eje puntos equidistantes sobre los que dibujaremos las columnas. Paso 2. Por los valores con los que vamos a trabajar, debemos contemplar que el eje vertical vaya desde 0 a 100.000. Entonces elegimos una escala que nos resulte razonable. Por ejemplo, 1 centímetro equivale a 10.000. Paso 3. El siguiente paso es graficar una columna para cada una de las carreras, respetando la escala que definimos para la altura de cada columna. Vamos a empezar por dibujar una columna con la cantidad de estudiantes mujeres para cada carrera. Es decir, para la carrera de abogacía vamos a graficar una columna de 4,66 centímetros, que representa a las estudiantes mujeres, que son 46.636. Paso 4. El gráfico debería verse así. Ahora vamos a agregar a este gráfico de barras apiladas los datos correspondientes a los estudiantes varones. Sobre las columnas ya graficadas, vamos a agregar otra columna de diferente color cuya altura represente la cantidad de estudiantes hombres en cada carrera. Paso 5. Así, para la carrera de abogacía y sobre la columna que ya dibujamos, apilaremos una nueva columna de altura 3,64 centímetros y de un color diferente que representa a los 36.394 estudiantes hombres en esa carrera. Es importante usar la misma escala que antes. 1 centímetro equivale a 10.000 personas. Hacé lo mismo con todos los datos y el gráfico debería quedarte así. El gráfico debe tener una referencia arriba o en un costado que indique a qué concepto corresponde cada color. Como vemos, tenemos una tabla al comienzo y un gráfico al final. Ambos tienen exactamente la misma información, pero la manera en que se muestra permite identificar cosas diferentes, así como visualizar más claramente la relación entre los datos. Este gráfico se utiliza generalmente para mostrar cómo una categoría amplia se divide en categorías más pequeñas y cuál es la relación de cada parte con el total. Con estas indicaciones, fíjate qué datos de tu vida cotidiana te servirían para hacer un gráfico como este. También se reciben distintos servicios como las obras sociales y otros beneficios. Depende del trabajo que tenga la persona. Hay algunos que dan más beneficios aparte del salario, cubren algunos gastos que pueda realizar la persona. Y depende, si es en blanco recibís también los derechos laborales y las vacaciones, como las vacaciones y diferentes cosas del contrato laboral. Y si es en negro, tengo entendido que solamente, bueno, el dinero. No, porque el ingreso es algo que recibe una persona o una familia en cualquier concepto y el salario es una remuneración que se da mensualmente a una sola persona a cambio de su trabajo. No,
Porque el ingreso es la cantidad de plata, de dinero que recibe la persona de formas distintas, y el salario es fijo según el trabajo que uno tenga. Es lo mismo y no es lo mismo. El ingreso es la forma de percibir el dinero que ingresa al trabajador por mes. Y el salario es el pago, o sea, es lo que recibe el trabajador a la hora de ir a cobrar, digamos. Ese es su sueldo. El salario es como un sueldo, digamos. El ingreso es lo que te dicen que vas a cobrar. Es lo que uno puede tomar como referencia para hacer sus cuentas o sus balances. Pero el salario es lo que realmente es el efectivo, digamos. Bastante alto, la verdad, ya que actualmente con la plata se maneja todo. Para mí mucha, porque gracias al salario de las personas pueden movilizar la economía, comprar, gastar, utilizar el dinero que uno gana, pero no pasa en todos los casos. Y es todo, o sea, si un trabajador, o sea, realmente si los trabajadores están bien pagados, el país puede salir más rápido adelante y puede hacer girar más rápido todavía la bicicleta, o sea, el motor del país en niveles de producción, venta y comercio, tanto al exterior como al interior. Si vos tenés una clase obrera o no una clase obrera, pero si tenés una sociedad bien paga, mejor dicho, el país, y es casi imposible que no salga adelante, ¿no? Avanzamos ya sobre algunas definiciones sobre el salario. Salario es toda retribución que perciben hombres y mujeres a cambio de un servicio que con su propio trabajo han prestado. Salario es la retribución que la persona obtiene en justa recompensa del uso cedido por ella a otro de la fuerza propia del trabajo. Salario es la renta percibida por el obrero o empleado al servicio de un empresario. Pero alrededor de la definición de salario, o mejor dicho, dentro de los que llamamos salario, hay otros elementos que son importantes. Retenciones, retribuciones, descuentos y aportes son algunos de los componentes del salario que hay que conocer y, en lo posible, saber cómo se calculan. Una manera de saber qué recibís a cambio de tu trabajo y para qué sirve ese dinero que te descuentan. Inicialmente, el ámbito de aplicación de los salarios mínimos abarcaba un número relativamente escaso de categorías de trabajadores y su objeto era proteger a las personas que se consideraran especialmente vulnerables. Con frecuencia, el establecimiento de un salario mínimo se consideraba como una medida temporal, a ser suprimida cuando se efectuaran las negociaciones salariales entre los actores sociales. La Constitución de Argentina establece un salario mínimo, vital, ajustable y una remuneración justa para todos los trabajadores. El salario mínimo es el salario más bajo que se paga en efectivo y que todos los trabajadores mayores de 18 años de edad deben recibir sin importar la categoría o actividades que se lleven a cabo. Debe asegurar la alimentación adecuada, condiciones de vida respetables, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, recreación, vacaciones, entre otras. Los factores considerados para determinar el salario mínimo nacional incluyen las necesidades de los trabajadores y sus familias, la situación socioeconómica del país, objetivos perseguidos por el Consejo Nacional y la forma en que se corresponden con la situación socioeconómica. El gráfico nos muestra una distribución salarial hipotética en una población de 56 asalariados antes de la introducción de un salario mínimo. El nivel de los salarios está representado en el eje horizontal y el número de asalariados en el eje vertical. El gráfico muestra toda la gama de los salarios del mercado, con una proporción relativamente pequeña de trabajadores que perciben muy bajos salarios en el extremo izquierdo de la curva de distribución. En el ejemplo, un trabajador tiene un salario de 100 pesos, 2 trabajadores ganan 300 pesos y 5 trabajadores ganan 800 pesos. El círculo rojo, la zona del salario mínimo, muestra que el salario mínimo debe destinarse a los trabajadores que ganan los salarios más bajos a fin de eliminar los salarios indebidamente bajos.
El círculo azul o zona de negociación colectiva ilustra el principio de que la negociación de convenios colectivos puede servir para fijar salarios más altos a los del nivel de la base existente. Hoy, Cecilia ofrece una gran cantidad de ropa a sus clientes. Trabaja contenta porque tiene un salario que le permite comprar lo que necesita. Sin embargo, en la misma época en la que el Estado fija el salario mínimo y promueve las negociaciones colectivas, el poder adquisitivo de los trabajadores está condicionado por el deseo de los empresarios de aumentar sus ganancias. Pero, ¿por qué? Cada nuevo aumento de salario se traslada a los precios de venta. Estos mecanismos generan estancamiento e inflación en la economía. ¿Qué tan difícil es medir si un país tiene buenos salarios? Se mide, por ejemplo, el salario promedio. Esto se obtiene a partir de una estimación e intenta representar el número que resulta de sumar todos los salarios y dividir por la cantidad de personas que cobran. Esto dará el promedio de todos los salarios. Veamos un ejemplo. Juan cobra mensualmente 28.000 pesos. Estefanía cobra mensualmente 72.000 pesos. Y María cobra mensualmente 35.000 pesos. Si quisiéramos calcular el salario promedio entre estas tres personas, la cuenta que habría que hacer sería la siguiente: 28.000 más 72.000 más 35.000 y el resultado dividirlo por 3. Es decir, 135.000 dividido 3, o sea, 45.000. No parece demasiado complicado, ¿no? Pero ojo, no nos engañemos. Hay muchas variables que complican todo cuando hablamos de un país. Por ejemplo, es muy difícil relevar la cantidad de dinero que gana la gente que tiene trabajos no registrados. Lamentablemente, en nuestro país es un porcentaje muy alto de personas. Pero eso no es todo. Hay más problemas. ¿Qué ocurre con la gente que realiza trabajos no remunerados? Por ejemplo, Lorena se encarga de las tareas del hogar, por ello no cobra una remuneración, aunque se considera que esas tareas son un trabajo. Pero para realizar el cálculo hay que tomar una decisión que cambiará radicalmente el resultado. ¿Se considera a quien trabaja con salarios no remunerados en el promedio o no? Veamos en nuestro ejemplo cómo se ve afectado el cálculo. Juan cobra 28.000, Estefanía cobra 72.000 y María 35.000. Y el salario promedio era de 45.000. Consideremos ahora a Lorena, que por su trabajo cobra 0 pesos. La cuenta sería 28.000 más 72.000 más 35.000 más 0. Pero ahora tenemos que dividir ese resultado entre 4. El resultado es 33.750. Esto es bastante menos que los 40.000 que teníamos antes. No entiendo bien, Lucas, y mirá que creo que soy bueno con los números, pero este promedio del que hablamos es como si vos tuvieras comido 2 sándwiches y yo ninguno, pero yo te digo, Andrés, en promedio comimos un sándwich cada uno. Pero yo tengo hambre. Es importante que cuando tratemos con estadísticas sepamos exactamente qué representan los datos numéricos que obtenemos. Yo creo que con el tema del salario promedio necesito otro ejemplo. ¿Cómo se analiza ese dato a nivel de un país? Imaginemos 2 pequeños países, uno que se llama Mocambia y otro Balud. Se conocen los siguientes datos. La población de Mocambia es de 260.000 personas. La población con trabajo remunerado es de 120.000 personas. El salario promedio de Mocambia, considerando solo los trabajos remunerados, es de 37.000 pesos. Tenemos a Balud con una población también de 260.000 personas, igual que en Mocambia. La población con trabajo remunerado en Balud es de 120.000 personas. También en Balud, el salario promedio, considerando solo el trabajo remunerado, es de 37.000 pesos. Estos 2 países son iguales, o eso parece. Pero ojo, porque no siempre lo que parece es. Debemos preguntarnos si con esos datos es suficiente para saber que los países son similares. Si tuviéramos que elegir dónde vivir, ¿sería lo mismo uno u otro?
La respuesta es no necesariamente. Resulta que en Mocambia, recordemos que son países ficticios, todos los y las empleadas cobran exactamente 37.000 pesos. Sin embargo, en Balud, 60.000 personas, o sea, la mitad de quienes tienen trabajos remunerados, cobran 7.000 pesos. Y 60.000 personas cobran 67.000 pesos. Veamos que en ambos casos el sueldo promedio, tal como dijimos antes, es el mismo. Sumemos un dato más. Para no ser pobres, tanto en Mocambia como en Balud, es necesario que una familia tenga ingresos superiores a 20.000 pesos. Juntando toda esta información, resulta que ninguna familia de Mocambia está bajo la línea de pobreza. Sin embargo, la mitad de las familias de Balud lo están. Esto muestra que mirar el salario promedio de un país puede ser insuficiente para caracterizar a sus salarios. Podría pasar que una sociedad tenga poca gente inmensamente rica que cuando se realice el promedio nos dé como resultado que el país tiene salarios altos, aunque su población mayoritariamente tenga ingresos bajos. ¿Es posible resolver este tipo de problemas? Sí, es posible. Corrado Gini fue un sociólogo italiano que desarrolló una técnica llamada coeficiente de Gini, que permite calcular la desigualdad de los ingresos. Este coeficiente puede tomar valores entre 0 y 1, en el que el 0 corresponde a una situación de plena igualdad y el 1 a completa desigualdad. Veamos esto en un ejemplo muy sencillo. Imaginemos un país con solo 2 personas. Si ambas personas ganaran 20.000 pesos al mes, el salario promedio sería 20.000. Porque se hace la cuenta 20.000 por 2 dividido 2. El coeficiente de Gini sería 0, porque hay plena igualdad en el ingreso. Es decir, que todos cobran lo mismo. Si en cambio, en ese mismo país, una persona cobrara 40.000 pesos y la otra 0, el salario promedio sería el mismo, 40.000 más 0 y el resultado dividido en 2, o sea, 20.000 pesos. Pero la diferencia es que en este último caso, el coeficiente de Gini daría como resultado 1, la total desigualdad. Una sola persona gana la totalidad del dinero y la otra nada. De esta manera, con la información del salario promedio por país y el coeficiente de Gini aplicado a salarios, podemos tener una idea mejor de cuál es la situación salarial en cada país. A continuación, se muestra un mapa planiferio con colores que indican la desigualdad de ingresos medidos con el coeficiente de Gini para el año 2017. El mapa indica el índice de Gini, que es el coeficiente de Gini expresado en referencia a 100 como máximo en vez de 1, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100. La finalidad del salario mínimo es que debe asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia médica, transporte, esparcimiento, vacaciones. Esa es la finalidad que la ley le dio al salario mínimo vital y móvil. El sueldo bruto es el sueldo que tiene asignado un trabajador por convenio colectivo de trabajo. Y el sueldo neto es el sueldo bruto menos las deducciones. La deducción que se le hacen para la jubilación, la obra social, el aporte sindical y algún otro descuento que tenga, por ejemplo, algún préstamo que se le haya otorgado. El salario se paga en efectivo, se estipula en efectivo. Ni bien se puede también pagar una parte en especie, esta parte no puede superar el 20%. Por ejemplo, una persona que trabaja en un supermercado se le pueden pagar con alimentos, retirar alimentos y descontar del sueldo, pero no puede exceder del 20%. Otra posibilidad puede ser cosas de uso personal, vestimenta, vivienda,
todo eso está estipulado dentro del rubro de especies. Destajo es el salario por unidad de obra. Por ejemplo, en la producción de ladrillos, una persona depende de la cantidad de ladrillos que ese día fabrique, va a aumentar o disminuir su salario. Este salario no puede estar por debajo de lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo. O sea, tiene un mínimo que se va a asegurar, pero a mayor cantidad de producción, mayor va a ser el salario de esta persona. Bueno, el pago por hora garantiza un salario mínimo que uno tiene cierto día de cobro, que para este caso sería terminado el mes dentro del cuarto día. Entonces toda persona se asegura que ese día va a cobrar una suma determinada que ya tiene estipulada. Esa puede ser la ventaja en ese aspecto. Y por hora, la ventaja es que si hace más horas de las pactadas, esas horas van a entrar como horas extras, por lo que su salario va a ser considerablemente mayor al que tiene pactado. El pago mensual garantiza el cobro de una cierta suma de dinero que ya tenemos predeterminada en el plazo estipulado. En el caso mensual se debe abonar dentro del cuarto día finalizado el mes. El pago por hora, la ventaja que podemos obtener es que si laboramos más horas de las pactadas, esas horas van a estar como horas extras. El pago de por hora se abona al tercer día finalizada la semana o la quincena. El concepto fue desarrollado ampliamente por Karl Marx a finales del siglo XIX y trata del excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva. La plusvalía, también conocida como plusvalor, apareció definido por Marx en su obra El Capital, y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación o acumulación capitalista. Mi pueblo, mi gente y la revolución, levante las manos. Mi pueblo, mi gente y la revolución, levante las manos. Palmas, palmas, palmas arriba. Palmas, palmas, palmas arriba. Moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia. ¿Sabes quién llegó? La ruleta con sabor. Para entender la noción de plusvalía, hay que tomar en cuenta que a cada mercancía le corresponde un precio que guarda relación con el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. La fuerza de trabajo también es considerada por el marxismo como una mercancía, cuyo valor está vinculado a lo esencial para que el trabajador pueda subsistir y reproducirse. Es decir, según la teoría desarrollada por Marx, al trabajador se le paga menos de lo que realmente produce. Así pues, la diferencia entre lo que realmente produce y su salario es lo que se conoce como plusvalía. Esta plusvalía constituye la ganancia extra del empresario. Este plusproducto o plusvalor, al ingresar al mercado, se convierte en mercancía y se vende convirtiéndose en dinero, que no vuelve a los bolsillos del empleado en forma de sueldo. Marx trabajó el concepto hasta distinguir entre fuerza de trabajo y trabajo. Este hecho facilitó enormemente la explicación eficaz de la plusvalía. Se pueden distinguir tres tipos de plusvalía: absoluta, relativa y extraordinaria. La plusvalía absoluta consiste en aquella que se adquiere al aumentar las horas de jornada de trabajo, más allá del tiempo necesario de producción. Este tipo de plusvalía tuvo su auge en el inicio del capitalismo, cuando el trabajo era manual. Hoy en día, la plusvalía absoluta se adquiere con horas extras de trabajo. La plusvalía relativa consiste en disminuir las horas de trabajo necesarias para cubrir los gastos de producción, ya sea por nuevos métodos, aceleración del trabajo o por haber menos demanda. Así, trabajando durante el mismo tiempo que antes, el empleado producirá más y por ende generará más plusvalía.
La plusvalía extraordinaria consiste en utilizar las innovaciones tecnológicas para disminuir la cantidad de fuerza de trabajo que se requiere. A través de esta, el empleado podrá producir más y así generar más ganancia o plusvalía. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. El salario es una idea surgida y aplicada desde mediados del siglo XX. Tengo entendido que es falso. Verdadero. Antes se utilizaba la sal como forma de pago y a mediados del siglo XX se comenzó a utilizar la palabra salario para el dinero que se daba a cambio de un trabajo. Es verdadera y antes del siglo XX se pagaba con sal. Falso. Con la proclamación de la libertad de trabajo y el desarrollo industrial a fines del siglo XVIII, el salario se consolidó como sistema corriente de remuneración y se ha mantenido como característica del régimen capitalista, de la organización social actual y de la economía. Para determinar el salario mínimo nacional se consideran múltiples factores. Y mayormente se hace un balance entre la línea de pobreza y el porcentaje de personas que están por debajo de ella. Y también se hace como el balance por el salario familiar, o sea, se miden diferentes indicadores que dan a entender un producto en común. Verdadero. Por lo general depende del país, de las condiciones económicas, del mercado de trabajo, del costo de vida, entre otros. Este es verdadero y para determinar el salario mínimo se utiliza cómo está la economía del país. Verdadero. Los factores considerados para determinar el salario mínimo nacional incluyen las necesidades de los trabajadores y sus familias, la situación socioeconómica del país, los objetivos perseguidos por el Consejo Nacional del Salario y la forma en que se corresponden con la situación socioeconómica. Sueldo y salario significan exactamente lo mismo. Falsa. Falso. Esta es falsa porque el sueldo es la cantidad mensual y fija y el salario puede variar. Eso es falso. Definen conceptos diferentes, aunque se utilicen con frecuencia para referirse a la remuneración que un trabajador recibe de parte de su empleador por su trabajo o servicios. El sueldo es la remuneración que de manera fija recibe un trabajador o profesional por el desempeño de un cargo o función. Es una cantidad fija acordada entre trabajador y empresa de manera previa. El salario es calculado por unidad de tiempo, es decir, dependiendo de las horas o días de trabajo. De modo que podrá variar según la cantidad de horas o días trabajados. El coeficiente de Gini permite tener una idea de la situación salarial de un país más acertada que solo evaluar el salario promedio. Tengo entendido que esto es verdadero. Verdadero. Este es el método que se utiliza para medir la desigualdad salarial. Es verdadero y se usa para la desigualdad salarial. Verdadero. El coeficiente creado por el italiano Corrado Gini asume valores entre 0 y 1. Ese valor indica las diferencias de salario dentro de un mismo país más allá del salario promedio. La plusvalía fue definida por Karl Marx en su obra El Capital. Efectivamente verdadero, la plusvalía fue una de las grandes definiciones de Karl Marx en el libro El Capital. Verdadero. Este es un concepto que fue desarrollado a finales del siglo XIX por Marx. Es verdadero y fue a fines del siglo XX. Verdadero. Quien desarrolló el concepto de plusvalía o plusvalor, tal como lo conocemos en la actualidad, fue Karl Marx. Lo definió como el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se apropia el empresario. Es decir, no retorna al bolsillo del trabajador o la trabajadora. Hay un concepto que introduce Marx, el joven Marx, en ese texto llamado Manuscritos Económicos Filosóficos,
concepto que después va a llegar hasta nosotros y sigue siendo fundamental para entender nuestra relación con el trabajo. Y es el concepto de trabajo alienado o trabajo enajenado. La palabra alienación, la palabra enajenación, llevan ambas etimológicamente el concepto que mejor explica esta idea. Porque vieron que en enajenación está la palabra ajeno y en alienación está esa raíz al, de donde viene alien como un extranjero, o sea, lo ajeno y también el otro, la otredad. ¿Por qué? Porque trabajo enajenado o trabajo alienado es básicamente trabajar para otro. O sea, trabajar para que otro se lleve el valor de nuestro trabajo. Esa es básicamente la teoría de la plusvalía de Marx, que lo que explica es que el trabajador construye con su trabajo un valor del que después solo recibe una pequeñísima parte. El trabajador trabaja para que otro se lleve el rédito. Por eso Marx diferencia dos tipos de trabajo. Lo que es por un lado el trabajo forzado, no porque sea un trabajo esclavo, violento, brusco, sino porque es un trabajo al que nos vemos forzados a realizar para poder sobrevivir. El otro trabajo, obviamente, es el trabajo libre, un trabajo donde ponemos a pleno en juego nuestra realización y nuestra libertad. Lamentablemente, esa división es una división en algún sentido ideal, porque casi toda la población humana trabaja más pensando en sus necesidades de supervivencia que en su posibilidad neta y absoluta de realización libre. El trabajo enajenado, desarrolla Marx, tiene 4 características. Marx está analizando el trabajo a partir de la revolución industrial de mediados del siglo XIX, donde la relación con la máquina transforma y modifica las formas elementales del trabajo al que el ser humano estaba acostumbrado. Hay 4 formas de la alienación, dice Marx. La primera, la alienación con respecto a la actividad. O sea, la actividad que realiza el trabajador en la fábrica, en la máquina, es una actividad que, como dijimos recién, no lo realiza. Y es una actividad que además lo automatiza, lo tiene todo el tiempo como una máquina, como siendo parte de esa máquina que él está operando y desposeyéndolo de lo que es su parte humana. Hay una segunda alienación, que es la alienación con el producto. O sea, el trabajador no vive su producto, aquello que manufactura, que elabora como algo propio. Porque claramente, 2 cuestiones, todo lo que el trabajador realiza se lo lleva a otro, su patrón, pero además, al estar cada vez más difundida la división del trabajo, el trabajador solo realiza una parte de esa división y entonces no genera una relación de afecto, de realización, ¿sí? de capacidad así de vocacional puesta en juego en ese producto que realiza. El tercer tipo de alienación que marca Marx es la alienación en el trabajo con respecto a los compañeros, con respecto al otro. Se pierde la idea de ese compañerismo, de esa comunidad de trabajo. Piensen que venimos de una tradición que entiende al trabajo casi como una estructura familiar. Ese otro, el compañero de trabajo, se vuelve una competencia o se vuelve también automáticamente parte de la maquinaria en la que se está trabajando. Y el cuarto y tal vez el más importante modo de la alienación, Marx lo llama
la enajenación con respecto a nuestro ser genérico. Es tal vez el concepto más polémico, más complicado, y tiene que ver con entender que el ser humano no trabaja únicamente para subsistir. Trabaja para realizarse como ser humano. Sin embargo, dice Marx, lamentablemente, donde deberíamos sentirnos más humanos, que es en el trabajo, nos sentimos como animales. Y solo nos sentimos humanos en las funciones más elementales de la existencia, el comer, el beber, el dormir. Solo nos sentimos humanos cuando somos animales. El trabajo no es como un producto, un objeto inanimado con el que se pueda negociar para obtener el mayor beneficio y conseguir el precio más bajo. El trabajo es parte de la vida diaria de todas y todos y el factor determinante para alcanzar la dignidad, el bienestar y el desarrollo como seres humanos. El desarrollo económico debe incluir la creación de empleo y condiciones de trabajo adecuadas para que las personas puedan trabajar con libertad y en condiciones de seguridad y dignidad. Desde Formación Ética y Ciudadana reafirmamos el concepto de que, en el mundo entero, los y las jóvenes realizan una importante contribución como trabajadores productivos, consumidores y ciudadanos. Las instituciones educativas, los sindicatos y organizaciones juveniles tienen la tarea de concientizar sobre esto para que los y las jóvenes conozcan las normas que regulan las condiciones laborales que vivenciarán en su primer trabajo. Una de esas condiciones, y una fundamental, es tu salario.